En pleno combate, el sonido de una sirena celestial asusta a todos los soldados en tierra. Es la señal de que los Stuka alemanes descienden en picada a toda velocidad. Es cuestión de segundos para que sus bombas sean liberadas, destruyendo todo a su camino. Esa imagen de los Ju-87 se transformó en un ícono de la Segunda Guerra Mundial, pero esto no quiere decir que sea 100% fiel a la realidad. En este nuevo video de Historia Militar, queremos repasar algunos datos poco conocidos sobre el Stuka para evaluar si era realmente la nave milagrosa que los alemanes afirmaban que era. Entra en la cabina, ponte el cinturón y acompáñanos para descubrir todo al respecto. El Junkers Ju-87 o Stuka fue el avión alemán de bombardeo táctico más famoso de la Segunda Guerra Mundial. No solo tenía un rol militar, sino que era una pieza fundamental en el aparato propagandístico y la guerra psicológica entablada por el Tercer Reich. El avión era altamente reconocible por su silueta en forma de alas de gaviota invertidas, pero más aún por las infames sirenas aulladoras que se encontraban en el carenado de las ruedas. El sonido provocado por ese artefacto durante los ataques se transformó en sinónimo del poder bélico nazi. Es por eso que los Stuka se convirtieron en un elemento esencial de la guerra relámpago. El diseño del Ju-87 incluía varias características innovadoras, como el izado automático de los frenos de picado de las alas, para asegurar que la aeronave se recuperara de un ataque en picado, incluso si el piloto se desmayaba debido a la alta aceleración. Ten en cuenta que el Stuka solía operar en ángulos de entre 60 y 80 grados, a velocidades de entre 500 y 600 km por hora. Retomar la elevación implicaba soportar fuerzas G muy altas. Era común que los pilotos tuvieran breves pérdidas de conciencia, casi al borde del desmayo, por lo que los Stukas tenían un sistema que aseguraba la elevación automática. Es por ello que, pese a realizar una maniobra altamente riesgosa y de precisión milimétrica, el Ju-87 registró pocas pérdidas por accidentes. Casi todas las bajas fueron derribos ocasionados por otras cualidades problemáticas de la aeronave. La precisión del Stuka ha sido objeto de debate desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Era el sniper de los cielos o tan solo chatarra que caía en picada? La respuesta está más bien en el medio. Los alemanes utilizaron las cualidades de la nave como objeto de propaganda, como si se tratase de un bombardero milagroso, capaz de destruir objetivos tan pequeños como un vehículo blindado o una estación de artillería a miles de metros de altitud. Lo cierto es que el Tercer Reich ni siquiera pretendía que el Stuka realizara ese tipo de misiones. Más bien buscaban un bombardero preciso para atacar objetivos de gran tamaño como navíos, campamentos o bases aéreas. Los reportes de la increíble precisión del Stuka dependen tanto de la propaganda alemana como del volumen de los ataques. Cuando tienes cientos de naves en los cielos, es muy probable que varias den en el blanco. Además, Alemania contaba con algunos de los pilotos mejor entrenados y preparados del planeta. Más adelante veremos cómo la capacidad humana se encontró con limitaciones técnicas. Pese a lo que indica su reputación, no todos los Stuka eran bombarderos en picada. Una vez iniciado el conflicto en el frente oriental, los alemanes necesitaron una nave rápida para enfrentar a los poderosos tanques soviéticos. Parte de la flota Stuka fue seleccionada para ese rol, naciendo así la variante G del Ju-87. Esas unidades se equiparon con dos cañones de 37 milímetros que fueron colocados por debajo de las alas. Además, se le removieron los mecanismos que permitían ese vuelo en picada, por lo que las maniobras de la variante G del Stuka eran radicalmente distintas. El famoso piloto alemán Hans-Ulrich Rudel realizó la mayor parte de sus hazañas con este modelo, destruyendo numerosos tanques del Ejército Rojo. No solo los tanques eran un objetivo viable para el Stuka, sino que también los buques de guerra de los aliados se vieron afectados por el ataque de estos bombarderos alemanes. Esto se hizo evidente por primera vez durante la campaña nazi en Noruega, donde los Stuka lograron destruir el navío Aeger.
Luego la flota del Junkers también logró destruir buques británicos, el HMS Bittern y el HMS Afridi, lo que significó un impacto psicológico importante para los aliados, ya que si por algo es famoso el Reino Unido es por su legendaria armada. El 4 de julio de 1941 fue el día más glorioso para el historial naval del Stuka, logrando enviar al fondo del mar a 5 navíos británicos, perdiendo tan solo una aeronave durante las operaciones. Con el tiempo, el Stuka logró llevar ese poder anticrucero a las costas del Mar Negro y los puertos de Ucrania. Más adelante veremos su efecto en los buques del Ejército Rojo. Pero no todas fueron buenas noticias en la historia del Ju-87. Durante la batalla de Gran Bretaña, Alemania perdió un quinto de su flota de Stukas a manos de los aviones de combate británicos. Para el Tercer Reich, el Ju-87 era lo más parecido a un bombardero de precisión, y fue empleado de esa manera hasta los combates en Inglaterra entre septiembre de 1940 y mayo de 1941. En esos ataques orientados a destruir el sistema de radares y comunicación británica, se pusieron de relieve las falencias de la tan temida nave alemana. Más allá de sus cualidades positivas, el Stuka no era el avión más rápido de los cielos, pero además su principal debilidad era precisamente esa icónica maniobra de ataque, en la cual el avión se zambulle contra su enemigo en una línea recta a una velocidad constante. Esto implica que al iniciar el ataque también está marcando la ruta del avión por los próximos segundos, lo que lo hace bastante susceptible a cualquier tipo de armamento antiaéreo capaz de dar en el blanco. Más aún a los cazas británicos que estaban preparados para el combate aire-aire. La situación de los Stuka se hacía incluso más compleja si tenemos en cuenta que los aviones de combate alemanes no podían protegerlos durante los ataques a tierra. La pérdida repentina de altitud los dejaba muy por detrás, convirtiendo al Ju-87 en presa fácil. Los Stukas fueron retirados de la batalla de Inglaterra cuando entre el 8 y el 18 de agosto de 1940, Alemania perdió alrededor del 20% de sus unidades Ju-87 ante la Royal Air Force. Esas eran pérdidas completamente inaceptables para el Tercer Reich. Los aviones eran necesarios en otras partes de Europa para enfrentar a los rusos, donde no serían un objetivo tan fácil de destruir como en los cielos británicos. Así se aprendió la lección de que los bombardeos en picada eran una táctica viable para los enemigos que no contaban con una fuerza aérea poderosa, pero no tenían chance contra una fuerza defensiva como la presentada por los pilotos ingleses. Durante lo que restó de la Segunda Guerra Mundial, los Stuka tuvieron un desempeño notablemente mejor al de la Batalla de Inglaterra. El año 1942 fue uno de los de mayor éxito para los Stukas, ya que posibilitaron el avance del ejército alemán sobre Ucrania y la península de Crimea, siendo precisamente en esta donde arrasaron el puerto de Sebastopol y hundieron a los 4 destructores, Smysleny, Shaumian, Dzerzhinsky y Besuprechny, antes de tomar parte en la campaña del río Don y el Cáucaso para seguir aniquilando a las columnas del Ejército Rojo y pulverizando cientos de tanques a su paso. El Ju-87 pasó a la historia como una de las armas preferidas de Alemania, pero lo cierto es que también fue utilizado por todos los aliados del Tercer Reich, ya que muchos de ellos no contaban con la capacidad o el conocimiento para producir aeronaves de combate de forma masiva. Italia contaba con un bombardero similar, el Savoia Marchetti SM-85, pero era chatarra al lado del mítico Stuka germano. Italia terminó comprando una flota de Ju-87 para formar 2 grupos de combate que entraron en acción en las batallas de Malta y Grecia. En el frente oriental, Rumania hizo uso de estas naves durante su cooperación con el Tercer Reich, principalmente en la Operación Barbarossa. Como verás, la historia de esta nave es más compleja de lo que parece. No fue un bombardero milagroso, pero sus cualidades fueron vitales para los triunfos del eje. Esto es todo por hoy, pero si quieres seguir conociendo las historias más interesantes del mundo militar, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Nos encontraremos en el próximo video de Historia Militar.